Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento, presenta. Bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 18 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa técnico muy especial, donde salieron algunas declaraciones esta semana de que la política monetaria del Banco Central está agotada y que nosotros dijimos hace más de 7 meses que eso iba a pasar y vamos a traer toda esa cronología de qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la República Dominicana, qué va a pasar con la política monetaria y con la economía local. Los grandes y los poderosos del mundo, qué están haciendo y el riesgo del mercado a la economía mundial. Es decir, que vamos a ver el comportamiento del Dow Jones. Hace 15 días que dijimos lo que iba a pasar y efectivamente el Dow Jones toca los temas, los puntos de referencia que habíamos nosotros advertido. Todos esos temas importantes para la política local y para el gobierno en breve. Miren, queremos darle la gracia de nuevo a la constructora Armando Toros, que se embarca ya en un gran proyecto de nuevo, otra torre maravillosa, la Everest Tower, en un sector exclusivo del Piantini, una torre, una innovación sublime y un atractivo turístico. Y es hasta el día de hoy, es el mejor instrumento de rentabilidad que usted va a poder tener, donde usted va a recuperar su dinero. En 5 años usted tendrá todo su dinero en su bolsillo totalmente recuperado con la inversión en Everest Tower, embellecimiento de la ciudad de Santo Domingo. Y Everest Tower comienza hoy, se construye ya en Piantini con un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados, posiblemente la torre emblemática de toda Latinoamérica y el Caribe por la magnitud de este gran proyecto de la constructora Armando Toros, que se embarca en esta extraordinaria torre y que le va a servir a usted para invertir y ganar mucho dinero. Posiblemente en menos de 5 años usted tenga ya toda su inversión en su bolsillo. Es decir que gracias a la constructora Armando Toros y en breve el ingeniero continúa. No se vaya, regresamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hace 3 semanas que nosotros hablamos del Dow Jones Index y que habíamos dicho que no nos daba ninguna señal de cambio en ese momento y que su tendencia era el alza. El Dow Jones efectivamente en los próximos días, luego de nuestro pronóstico, pues siguió ascendiendo pero hizo una corrección. Cuando digo la corrección, no quiere decir que vaya a colapsar en ese momento, porque la bolsa se mueve en zigzag, sube y baja. ¿Por qué es importante monitorear los mercados y muy específicamente el Dow Jones Index? Porque mide la economía de los Estados Unidos en 3 sectores. El comportamiento de la economía
norteamericana lo vemos a través de Wall Street. Y eso impacta directamente en la economía mundial, porque el 90% de todas las transacciones comerciales, financieras y bursátiles impacta la economía norteamericana y en consecuencia el Dow Jones nos da esa señal. Vamos a ver, señor director, la gráfica número 1 que nosotros habíamos advertido, ahí los vemos, fíjese, el Dow Jones en ese momento con una tendencia explosiva con la línea del cuadrante estaba en 32.778 puntos. La siguiente semana nosotros habíamos advertido y le pusimos los topes donde él debía tocar y de donde él podía rebotar o continuar bajando. ¿Por qué es importante anticipar esto? Porque como va el Dow Jones, va la economía mundial. Como va el Dow Jones, va la economía norteamericana. En consecuencia se mueve el mundo. Porque le hemos dicho que todo pasa por la mano de Wall Street. No hay nada económico, financiero o bursátil que genere riquezas y que Wall Street no lo toque. Wall Street toca todo, absolutamente todo. Colocamos la número 2, señor director, para que veamos la continuación. El Dow Jones hace una pequeña corrección en los próximos días subsiguientes a ese programa y vemos que toca esa línea azul. Acérquela más, señor director, porque ahí le pusimos las 5 barreras que él debía de tocarla. Ahí los vemos, fíjense. Ahí estaba tocando la línea azul con una tendencia en ese momento hacia la baja y que no había señales de seguir subiendo en ese momento. Por eso pusimos la parada que él iba a hacer luego de esa tendencia. Ahí vemos efectivamente que iba a tocar esa línea amarilla que es el tope de 32.000, prácticamente 32.200, a ver si lo veo un poquitico más cerca para que lo podamos leer. Efectivamente, 32.240 iba a tocar en esa semana, era la próxima parada. Si luego de ese toque ahí no podía sostener los vendedores esa línea, los compradores podían entrar porque hay igualdad de condiciones, igualdad de fuerza en esa posición. Esas eran las barreras que el Dow Jones debió de haber tocado en la medida que iba o bajando y si rebotaba entonces cambiaba y continuaba su dirección. ¿Qué pasó esta semana con el Dow Jones Index? Esa es la número 3, señor director, para que veamos exactamente, fíjense, toca la línea amarilla, acérquela ahora, y toca los 3.240, acércala un poquitico, señor director, y rebota de ahí. Es como si lo estuviéramos viendo. Ustedes piensan que eso es fortuito, que esas 3, 1, 2, 3, 5 barras que le pusimos, 5 barreras, que el Dow Jones debiera de tocar en la medida que iba haciendo correcciones, ¿es fortuito o fue al azar? No, no fue al azar. Es basado en la experiencia, en el análisis técnico de geopolítica y de todo el movimiento de la bolsa. Porque para eso es un profesional en bolsa, para anticipar lo que va a pasar. El Dow Jones toca los 32.400 y comienza a subir con muchas tendencias. ¿Eso es positivo para la economía? Sí lo es, porque sigue su tendencia alcista. Ahora bien, debe sobrepasar para que pueda seguir subiendo un parámetro que nosotros no lo pusimos ahí, pero que lo vamos a dar para que pueda tener la suficiente fortaleza de seguir subiendo. Pero ya toca los 33.000 puntos esta semana. O sea que el Dow Jones afortunadamente nos dice a nosotros que la recuperación económica mundial va a continuar. Pero eso no quiere decir que no tengamos riesgos. Los riesgos están ahí, siguen latentes y los poderosos siguen interviniendo en los mercados. Y eso nos va a afectar a nosotros. Porque le hemos dicho que nosotros tenemos un país sin cultura de inversión y que no tenemos conocimiento en bolsa. Y qué bueno que el presidente Luis Abinader pues se pronuncia en apoyo a la bolsa de valores y que 8 empresas que tenemos que felicitar, que dijo el presidente que antes que finalice el año van a emitir acciones. Es la única forma de que este país se salve de una catástrofe económica mundial. Es la única forma. Los países que lleguen primero en esta carrera y que eduquen a sus ciudadanos en bolsa de valores son aquellos que se van a desarrollar. Si no, nosotros no nos vamos a desarrollar nunca. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte. Y este no será el primero. Entonces, por eso que tenemos que promover esto, porque todo pasa por la mano de los mercados. El riesgo es fuerte y con corporaciones como el Nasdaq,
y las corporaciones de tecnología y el Nasdaq que está en un punto máximo, nos dice a nosotros que debemos prepararnos para lo peor, independientemente de que la bolsa siga ascendiendo. Mientras más ascienda, mientras más suba, mayor es el riesgo y más brutal será la caída. Porque mientras más usted sube, mientras más altura, el golpe es más fuerte. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos el Nasdaq. La tecnología, ahí los vemos, fíjese, desde el año 2009, una explosión total, sobreextendido el mercado del Nasdaq de la tecnología. 700% de beneficio desde el 2010. O sea que si usted puso $100,000 en el 2010, multiplíquelo, es un 700% que usted tiene de beneficio en el Nasdaq nada más. O sea que $1,000,000 en el 2010, si usted lo hubiese invertido en tecnología, cualquier corporación de Nasdaq, 1,000,000 por 700%, eran $7 millones hoy. Usted tuviera hoy $8 millones, para que usted tenga una idea de lo que está pasando con la tecnología. Entonces, esa explosión, esa inyección de dinero es producto de que los poderosos, los bancos centrales poderosos, llámese Reserva Federal, Banco Central de Europa, Banco Central de Inglaterra, Suiza, Canadá, están inyectándole dinero al mercado. Pero nosotros no tenemos esa oportunidad, porque nosotros desconocemos cómo funciona el mercado accionario. Por eso tenemos que acelerar este proceso. Y qué bueno que estas 8 compañías nos van a colocar en el camino correcto y que este presidente se pronunció públicamente sobre el beneficio que eso significa. Y eso lo hace ya el mejor presidente en los últimos 50 años, porque es el único que lo ha hecho. Y para que un país se desarrolle necesitamos 3 cosas, y el presidente está claro en lo que necesitamos. Un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Entonces, si cumplimos con esto y nosotros vamos por el dinero de los funcionarios corruptos, ese dinero que se robaron, como dijo el presidente, que el que la hace la paga y que nadie está por encima de la ley, entonces este país estará en la dirección correcta del desarrollo. Y si queremos ser la Suiza del Caribe, tenemos que hacer esto. Porque nosotros con $8,000 al año per cápita, no es verdad que vamos a ser un país rico. A diferencia de Suiza, que su per cápita es $89,900 al año, 10 veces más que lo que gana un dominicano. Por eso ellos son ricos. Y ellos tienen 3 millones de habitantes menos que nosotros. Pero también tienen 7,000 kilómetros cuadrados menos que nosotros. País chiquitito. Y nosotros llenos de recursos naturales, pero ellos no tienen corrupción. Y su impunidad prácticamente es cero. Y tienen un mercado de valores fuerte. Y por eso son ricos. Por eso la Suiza es Suiza. Y si queremos ser suizos nosotros, tenemos que promover esto. Entonces, vamos a ver, señor director, el número 5, para que veamos el Nasdaq con el Fibonacci. Ahí los vemos tocando, explosiva también. Viene con una corrección. Ahí estamos con las 5 barreras que debe de tocar. El 23%, si cae por debajo de eso, tocará el 50%, son 10,000 puntos. Pero nada nos dice a nosotros que el Nasdaq no venga con una corrección fuerte, porque todos los indicadores nos dicen que está sobreextendida la tecnología. Y eso lo que nos dice a nosotros también es que tanto esas grandes corporaciones como Apple, Microsoft, Google, Amazon, Netflix, las corporaciones que sostienen la tecnología, cuando comiencen a corregir, habrá un colapso total en la bolsa. Por eso tenemos que monitorearlo. Entonces, es cierto que la economía mundial está totalmente recuperada, sí es cierto, y que continuemos y que vamos a continuar en esa dirección, y que esta información se filtra de 12 a 17 meses en la economía real. Pero no quiere decir eso nosotros, que estamos sin riesgo. Mayor alza en la tendencia, mayor es el riesgo. Entonces, por eso es el peligro de todo esto. La Reserva Federal continúa inyectándole liquidez al mercado y ya está prácticamente en 8 trillones de dólares. Es una locura la inyección de los poderosos en la bolsa. Y le hemos dicho muchas veces que ellos vienen por las riquezas de los pueblos. Antes la riqueza ellos la buscaban con guerra, ya no. Tratado de libre comercio y los mercados. Así de simple. Entonces, por eso tenemos que nosotros advertirle al gobierno que esto es sí o sí la educación bursátil a todo el territorio nacional. Y qué bueno que el presidente nombra una Comisión Nacional del Mercado de Valores y que la lidera el señor Héctor Valdés Alviso, el
superintendente de valores, el señor Gabriel Castro, y el Ministerio de Hacienda y 4 miembros más. Entonces, esto es de vida o muerte para la República Dominicana. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos qué está haciendo la Reserva Federal en esta semana. 7.72 trillones de dólares de nuevo al mercado, y compró esta semana solamente prácticamente 96.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Una explosión total, todo ese dinero barato, que no tiene ningún valor en los bancos, por una tasa de interés mínima, comienza a hacer estragos en los mercados. Un mercado sobreextendido, el riesgo se acrecenta y vamos a tener que vigilar este mercado muy de cerca. Porque cuando comience a caer esto en el tiempo que se filtra de 12 a 17 meses, millones de nuevo irán para la calle. Se lo estamos advirtiendo al gobierno ahora con anticipación. Así como hicimos hace 7 meses que le dijimos al gobernador del Banco Central que su política no funcionaba porque está a expensa de los mercados. Colócame la número 7, señor director. 96 trillones de dólares. 96 billones, 95.000 millones de dólares invierte la FED de nuevo en comprando su tesoro. Pero no solamente eso, sino que invierte 120.000 millones de dólares en mortgage-backed securities. Entonces, eso es lo peor que puede pasar al mundo, porque esos préstamos baratos, que ahora están financiados y garantizados por hipoteca, están en manos de los poderosos. Esos préstamos que antes estaban en manos de bancos comerciales están en manos de ellos. ¿Pero quiénes son ellos? Los que hacen el dólar y los que hacen el euro, los que hacen el yen y los que manejan la economía mundial. Y que el 95% de todas las transacciones económicas y bursátiles en el mundo es controlada por ellos. Colócame la número 8, señor director, para que veamos qué hizo la FED esta semana. 120.000 millones de dólares en mortgage-backed securities. Esos son los préstamos garantizados por hipotecas. Entonces, es una explosión total de participación de ellos. ¿Y cuál es el interés que ellos tienen de comprar las hipotecas de los bancos comerciales que estén en manos de ellos y quitar ese intermediario? Que no sea adueñarse ellos, los dueños del mundo, de las riquezas de los pueblos. Entonces, nosotros estamos bien, gracias, no nos enteramos. Y nosotros hemos advertido en muchísimas ocasiones que cuando hablemos de economía consultemos la bolsa, porque la bolsa todo lo refuta y todo no lo dice, porque todo está ahí. Ellos tienen que ser transparentes. Ahora, ellos no tienen la culpa que a nosotros no nos interese la bolsa. Ellos no tienen la culpa que nosotros a la bolsa no le hagamos caso. Entonces, ellos tienen 228 años en esto, y nosotros durmiendo con una venda puesta por 228 años. Y nuestros técnicos con grado de maestría, posgrado y doctorado ni se enteran de esto. Usted va a ser un buen empleado. Y eso es lo que ellos quieren, que usted sea un buen empleado. A ellos no les importa, ni nos van a mandar un técnico que sepa de bolsa. Ellos nos van a mandar al FMI, y nos van a mandar al BI y al Banco Mundial. Y por ahí es que anda la línea de ellos. Pero nunca nos van a decir a nosotros, vamos a mandarle un técnico a los dominicanos que los enseñe a invertir en bolsa. Eso no va a pasar nunca. Usted no ha escuchado al señor Bill Gates, ni a Bezos, ni a ninguno de ellos, ni a Elon Musk diciendo, vamos a mandarle un técnico en bolsa a los países en vía de desarrollo. No, vamos a dejarlos ignorantes. Porque ignorantes es que son buenos para nosotros, porque son consumidores. Y tenemos que poner el dedo en la llaga. O sea, la ignorancia no nos excluye de nuestra responsabilidad como ciudadanos. Colóqueme la 9, señorito, para que veamos cuál es la explosión de los bancos centrales, la participación de ellos en función de su PIB. El Banco Nacional de Suiza, Japón, Banco Central de Europa, la Reserva Federal, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central de Canadá, todos participando en inversión del mercado, todos los dueños del mundo, y nosotros ni nos enteramos. Entonces, esto y esa participación daña la economía real, porque aumenta el rendimiento de los bonos del Tesoro y de los bonos alrededor del mundo, y aumenta la deuda externa de los países en vía de desarrollo. Entonces nuestro dinero se desprecia más, y el dinero en el banco no tiene ningún valor. Y dijo el señor Pavel Issa que la política monetaria del Banco Central se agotó, pero nosotros lo dijimos eso hace más de 7 meses, y le vamos a correr el video. O sea que hace 7 meses
le advertimos al gobierno y al Banco Central lo que eso iba a pasar. Porque la bolsa no lo dice todo. El trabajo de un profesional en bolsa es monitorear lo que el mercado está haciendo. Porque para eso es el mercado. Es el termómetro de la economía mundial y en consecuencia el termómetro de la economía local. Colócame el número 10, señor director, para que veamos el rendimiento a 2 años ampliándose el spread. Entonces, en la medida que esa curva invertida se amplía y que el rendimiento a 2 años está por encima del 10 años, bueno, pues tenemos problemas. Aumenta la inflación, aumenta la deuda externa y el riesgo se incrementa y destruye la economía de los países en vía de desarrollo, porque nosotros no tenemos mercado de valores fuertes. Y como no tenemos mercado de valores fuertes, no podemos movernos a otros mercados, así de simple. Pero ellos se mueven a mercados fuertes, impulsan la inflación hacia el alza y se mueven a commodities, acciones y alimentos. Y algo muy grave que están haciendo las corporaciones ahora. Sabiendo estos riesgos, comenzaron a comprar sus acciones para atrás. Entonces, esas acciones que están subiendo y ellos comprándolas para atrás, van a empujar más alto las acciones de ellos mismos. Y cuando ellos decidan venderla, bueno, le quitan el dinero de los bolsillos. La bolsa es la forma más sublime y sutil de quitarle el dinero a las personas que desconocen el mercado. Es la única forma legal de quitarle el dinero a los que desconocen el mercado. Entonces no podemos tener nosotros funcionarios nuestros, banqueros nuestros, que sin ningún tipo de conocimiento en bolsa, porque ellos son los encargados de proteger la economía y de proteger el dinero del pueblo. Entonces por eso es que esta información es importante. Colócame la número 11, señor director, para que veamos los 2 años, ahí los vemos, fíjense, esa es la tasa de rendimiento de 2 años contra 10 años, se amplía el spread. En los últimos, con relación al 2015, su punto más alto. Entonces no hay ningún incentivo para que usted compre y coloque a 2 años su dinero, a 10 años su dinero, cuando 2 años usted gana más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Bueno, aumenta la deuda externa, aumenta el riesgo país y aumenta la presión de los gobiernos, pero aumenta la inflación también. O sea, porque los profesionales con todo ese dinero barato se están moviendo a mercados fuertes. Colócame la número 12, señor director, para que veamos hacia dónde se mueve la inflación. 3.2, la inflación a largo plazo. O sea, todo va a seguir subiendo. Eso no lo para el gobernador del Banco Central, ni lo para el gobierno, ni lo para nadie. Los mercados están respondiendo. Entonces, le habíamos dicho que nosotros estábamos en desacuerdo que se bajara la tasa de interés porque le ponía presión a la economía local. Y dijo el señor Paveliza que la política monetaria se agotó y lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso la importancia de monitorear los mercados y por eso la importancia de llevar esta cultura a todo el pueblo, para que podamos proteger la economía y para que incentivemos el ahorro y la inversión. Entonces, todo este dinero barato, toda esta participación de los poderosos, puede bajar con nosotros, señor director, hace que el mercado esté más vulnerable y está alcanzando puntos críticos y que tenemos que monitorearlo en el día a día. El colapso es ahora, no lo es todavía. Yo no lo sé, nadie lo sabe, pero él nos da las señales. Nuestro trabajo es identificar esa señal. Así como la identificamos hace 7 meses, que dijimos lo que iba a pasar, es lo mismo. Identificar qué va a hacer la bolsa para que el país sepa y el gobierno sepa y el Banco Central sepa cuáles son las medidas correctas a tomar con relación a la economía dominicana. Colócame el número 13, señor director, para que veamos qué es lo que está pasando. Miren, esa es la capitalización del mercado de Estados Unidos. Esa línea amarilla está en 1.75 la masa monetaria. Históricamente, cuando el mercado de capitales alcanza el 1.75 veces más que la masa monetaria, produce un colapso. Lo produjo en el 2000, lo produjo en el 2008 y ahora también está tocando, es mayor del 1.75 la masa monetaria. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que en este caso no será igual? Cuando históricamente eso es lo que pasa en la bolsa. Porque los profesionales en bolsa saben lo que está pasando y saben lo que están haciendo los gobiernos y lo que están haciendo con el dinero suyo y lo que hacen con la tasa de interés y con la circulación de dólar en el mundo y con la compra de commodities en los mercados futuros, porque ellos todo lo monitorean. Tienen profesionales especialistas en esto nada más, dándole las informaciones al gobierno y a los gobiernos de ellos, a los G7. Cuando ellos se reúnen para eso, para trazar la política de los G7 y en consecuencia de lo que va a pasar en el mundo, pero es para beneficiarse ellos
¿De qué? De nosotros, de nuestra ignorancia. Entonces, nuestra ignorancia no puede costar caro en tiempos de globalización, porque hace 40 años no necesitábamos esto, pero ahora sí, porque ahora todos estamos conectados. Colócame la número 14, señorito, para que veamos los riesgos, cómo se están midiendo los riesgos. Ahí los vemos, los principales riesgos, mayor de 60%, tenemos muchísimos riesgos y otros en el 100%. O sea que cuando vemos que todos los indicadores en el mercado se están acercando ya al 100%, nos dice a nosotros que debemos actuar con cierta cautela y que si usted va a invertir ahora y endeudarse ahora, que aparenta ser bueno, quizá no sea tan bueno como aparenta, porque cuando la bolsa se caiga, millones van para la calle, y si usted pierde su trabajo luego de invertir, comprar propiedades, entrar en deudas, y usted perdió su trabajo, usted va a perder su propiedad, y va a perder su futuro, el suyo y el de su familia, por desconocer esta información. Porque esta información solamente la podemos ver a través de la bolsa y los mercados financieros internacionales. Porque son ellos los que trazan la línea de lo que va a pasar en la economía real mundial. Y ya la bolsa, el valor de los bonos de la deuda mundial alcanza prácticamente un 66%. Esa es la número 15, señor director. Vamos a ver, fíjense, 66 trillones de dólares en deuda mundial. Y ya Alemania se prevé que para el 2022 va a aumentar su deuda en 82 mil millones de dólares, aumentó esta semana, en 320 mil millones de euros la deuda de Alemania. Esa es la número 16, señor director. O sea, es una locura cómo ellos se endeudan, pero ellos tienen países desarrollados, ahí los vemos, 82 mil millones de dólares hasta el 22, 320 mil millones será la deuda alemana. Entonces, ese dinero y ese que no tiene ningún valor, los profesionales comienzan a moverse a mercados fuertes. Y ese dinero de la Reserva Federal está dañando los bonos de otros países. Y lo más perjudicado es, en este caso particular, la zona europea y los nuestros, los países en vía de desarrollo, porque le pone presión con una tasa de interés de 10%, de 10 años, a 3.20, a 2.80. No es verdad que los bonos nuestros son atractivos para profesionales en bolsa a largo plazo. Entonces los gobiernos como el nuestro van a tener que colocar sus próximas deudas a una tasa de interés mayor, producto de este colapso del dinero, que no tiene ningún valor por la intervención de los poderosos. Esa es la número 17, señor director. Vamos a ver los bonos de Alemania, Italia, los vemos, los bonos de Estados Unidos, a 10 años, 1.47. Entonces comienza eso a ponerle presión a las deudas externas de los países en vías de desarrollo. Entonces, no es cierto que estamos tan bien cuando obviamos esto. Por eso debemos de monitorear esto. Por esto es importante que el gobierno y el Banco Central entiendan que esta información debe de llegar a todo el territorio nacional, para que incentivemos el ahorro y la inversión. En el próximo bloque vamos a ver las corporaciones que están comprando sus acciones y vamos a ver el ciclo de la bolsa y vamos a ver qué dijo el señor Pavel Isa con relación a la política monetaria que está agotada del Banco Central. No se vaya, el ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, esa participación de los poderosos en Estados Unidos ha hecho que los jefes de familia se muevan a mercados inmobiliarios, pero también a la bolsa de valores. Por eso es que ellos tienen esa ventaja que no tienen los países nuestros, la participación de ellos en la inversión. Mientras nosotros vamos a una banca de apuestas, a hacernos ricos jugando la lotería, ellos van y colocan en gran medida la mayoría de su dinero que ellos entienden que deban invertir, lo colocan en la bolsa de valores. Por eso ha aumentado el patrimonio de los jefes de familia en Estados Unidos. O sea, eso le da ventajas a ellos con relación a los países nuestros, el conocimiento en inversión y la asesoría en bolsa. Colócame la número 20, señor director, para que veamos que eso ha aumentado más de un 15% en lo que va de año.
en su punto más alto desde el año 1953, el patrimonio de los norteamericanos en inversión. Es para que usted tenga una idea, la participación no solamente del pueblo norteamericano, sino de la asesoría que ellos tienen con los profesionales en bolsa que se mueven a mercados fuertes. Entonces, nosotros no podemos hacerlo porque desconocemos qué va a pasar en la economía real local a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, una tasa de interés barata, que ellos saben que el dólar ha perdido más del 95% de su valor desde el año 1913, lo hace moverse a mercado mucho más fuerte. Eso va a crear una burbuja también, porque ese dinero sin valor, cuando los poderosos deciden retirar su dinero, aquellos que no sepan lo que están haciendo, pues perderán sus inversiones, evidentemente, alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar esto? Bueno, monitoreando esto, conociendo esto, para saber qué medidas usted debe tomar antes de que eso pase. Porque esta información se filtra de 12 a 17 meses. Y si usted conoce la información con 12 meses antes de que vaya a pasar, bueno, usted tiene ventaja sobre el que no lo tiene. Entonces, los riesgos están ahí, las corporaciones están participando, los productos de los instrumentos financieros están en la bolsa. Nuestro trabajo es monitorearlo, porque eso nos da el termómetro de lo que va a ocurrir con la economía real. Eso mide la economía real y mide lo que va a pasar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Colócame la número 21, señor director, para que veamos las corporaciones que están comprando sus acciones para atrás. Fíjense, una explosión, más de 2.500 millones de dólares en esta semana nada más. Entonces, cuando usted entra a comprar sus acciones para atrás, eso nos dice a nosotros a dónde ellos se van a mover. Entonces, los riesgos que nosotros tenemos que medir son aquellos instrumentos poderosos que pertenecen a otros países también, en otras bolsas, y que pueden afectar su inversión. Como en el caso de China, que tiene un fondo, porque recuérdense que a todos ellos le hacen una contrapartida, le crean un fondo de inversión, un ETF, Exchange Trade Fund, que se negocia como una acción común y corriente. Entonces, en China se está dando algo muy particular y es que su fondo está colapsando en la bolsa. Y eso va a arrastrar más temprano que tarde a todas las bolsas del mundo. Y tenemos que monitorear esto. Y la única forma de monitorearlo es a través de la bolsa. Colócame la número 22, señor director, para que veamos ese fondo que comienza a colapsar y que es el fondo chino FXI. Ahí los vemos. Comienza a despegarse hacia una tendencia hacia la baja. Entonces, si ese fondo colapsa en el tiempo, a mediano plazo, colapsará la bolsa en todas partes del mundo. Y un colapso de la bolsa, un colapso de Wall Street, que arrastre, que este fondo nos va a arrastrar, entonces significa que millones perderán su empleo. Por eso la importancia de monitorear todos los países, todos los mercados. Usted no necesita ver la economía de ningún país. Usted lo que necesita es ver la bolsa de ese país. Y viendo la bolsa de ese país, usted sabe cómo va ese país. Y en este caso China, que es la segunda economía más poderosa del mundo, nos dice a nosotros qué puede pasar en el mundo mañana. Entonces ese fondo hay que monitorearlo porque comienza a colapsar. La bolsa está sobreextendida, pero este fondo comienza a colapsar. Hay una contradicción entre lo que está pasando realmente y lo que está pasando con este fondo. Eso no quiere decir que se vaya a caer hoy o mañana. Ellos nos dan muchas señales. Nuestro trabajo y el trabajo suyo es identificar esas señales para tomar medidas y posición de acuerdo a las señales que le da la bolsa a usted. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué dijo el señor Pavel Issa esta semana en los periódicos. Esa es la número 24, señor director, que dice el señor Pavel Issa que la política monetaria se agotó en la República Dominicana. Bueno, pero nosotros ya hemos dicho eso hace 7 meses y más. Qué bueno que el señor Pavel Issa coincide con el alineamiento de este programa y los periódicos que le damos las gracias siempre que usan este programa como punto de referencia, porque todo pasa por la mano de la bolsa. La bolsa nos dice con anticipación, a través de los commodities 9 meses, a través de las acciones 12 meses y a través de los bonos del tesoro con 17 meses. O sea que tenemos 3 señales que nos da de lo que puede pasar en la economía mundial real antes de que suceda. Su trabajo es conocer esas señales. Y para conocer esas señales usted necesita tener conocimientos en bolsa.
No se sabe de otra forma si no es con conocimientos en bolsa. Colócame la número 25, señor director, para que veamos qué fue lo que dijo el señor Pavel Issa de la política monetaria está agotada. Amplíeme ese párrafo, señor director, por favor, para que podamos leer lo que dijo el señor. La política monetaria se agotó en el país y ya no tiene más espacio para estimular la economía, afirmó el viceministro de Planificación de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa Contreras. Consideró que esa política tuvo el año pasado como efecto adverso la devaluación del peso, pero ahora le corresponde el turno a la política fiscal. Está agotada la política monetaria del Banco Central. Bueno, pero nosotros lo dijimos eso. Y lo dijimos hace 7 meses que lo habíamos advertido. Entonces, vamos a presentarle el video para que ustedes vean las evidencias de cuando 7 meses atrás nosotros le advertimos al Banco Central que eso iba a pasar y al gobierno que eso iba a pasar. Y qué bueno que el señor Pavel Issa corrobora y ratifica lo que nosotros habíamos dicho hace 7 meses. Colócame ese video, señor director, por favor. A otro, y los pueblos nuestros, los trabajadores nuestros sepan invertir y se promueva y se incentive el ahorro en bolsa. Es la única forma de que este país se pueda desarrollar. Ningún país se ha desarrollado al margen de un mercado de valores fuerte, y este no será el primero. ¿Qué tienen los G7 que nosotros no tenemos? Bolsa de valores fuerte. Entonces, eso es lo que está pasando con nosotros. Colócame la 32, señor director, para que veamos qué dijo el Banco Central. Amplíemelo eso, señor director, para que veamos la inflación. Búsqueme la inflación, 3.74, no, el párrafo, señor director. Indicadores, tasa de interés baja, ahí lo vemos, va a prestar dinero. Súbalo un poquito, ahí mismo la inflación, échalo un poquitico, eso es, déjalo ahí. Una inflación acumulada en septiembre fue de 3.74%, menos la tasa de política monetaria que es 3, menos 0.74. Entonces, esa política funcionaba hace 40 años perfectamente, cuando el mundo no estaba globalizado, cuando el mundo no dependía de los bancos centrales ni de Wall Street, porque los profesionales en bolsa se preocupaban por su mercado nada más. Ya no funciona esa política monetaria al margen de un mercado de valores fuertes, así de simple. Entonces tenemos que poner el dedo en la llaga. No funciona, funciona para un sector, para otro sector no funciona. Entonces no podemos tener una política que funcione para los que más tienen y que no funcione para los que menos tienen. ¿Por qué no funciona para los que menos tienen? Bueno, porque una persona que tenga $1 millón de pesos en el banco, pues comienza a perder dinero. Colócame la número 33, señor director, para que veamos qué está pasando con esa tasa. Miren, el dólar 58.50 aproximadamente, con una desviación estándar de 30.50. Pero ese peso dominicano tiene una desviación anual, una depreciación, en otra palabra, de 7.95%. Y la inflación, dice el gobernador del Banco Central, es 3.74. Si sumamos esa desviación estándar del peso, 7.95 más 3.74, nos da 11.69% de pérdida de un año. Pero usted le paga a un banco comercial un 3%, entonces, que son $1 millón de pesos, 3%, son 30.000 pesos al año. Pero usted pierde 11.69 menos 30.000, menos 30.000, 116.900 menos 30.000. Por cada millón que usted tenga en el banco, usted pierde 86.900 pesos en el anual. Eso no aguanta un debate. Esa es la cruda realidad de lo que está pasando con el pueblo dominicano. ¿Producto de qué? Producto de nosotros no tener un mercado de valores fuerte. ¿Producto de qué? Producto de que nuestros empresarios no puedan vender acciones en la bolsa y que los dominicanos puedan ir a comprar esas acciones. Pero los alemanes van, y van los japoneses, y van los chinos ahora, porque China es comunista, entre comillas, de nombre, pero quiere ser capitalista, con un partido único. Y van los ricos, va Italia, va Francia, va Canadá, va Estados Unidos, y nosotros, bien, gracias, así no podemos avanzar. Entonces, alguien le tiene que decir al Banco Central, al gobierno, que necesitamos esto. Y qué bueno que este aporte se lo estamos haciendo a todo el país y al gobierno y al Banco Central. Llegó el momento ya de esto, de ejecutar esto. No funciona, la política monetaria no va a funcionar a partir de ahora, nunca jamás, si no interpretamos la bolsa de valores. Entonces, funciona para un sector y ya lo estamos viendo. Una persona que tenga $1 millón de pesos en el banco pierde 86.900 pesos anuales de su capital.
En Alemania pasa lo mismo, pero ellos van a la bolsa. Pero aquí no, porque no tenemos bolsa, porque a nadie le importa la bolsa. Entonces tenemos 450 técnicos ganando millones de pesos y que no valen 1 millón de pesos. Y funcionarios también que no valen 1 millón de pesos, porque sus resultados son mediocres. Entonces, si usted tiene un resultado mediocre, usted no vale esa cantidad de dinero. Entonces, usted tiene que promover lo que es del año pasado, que la política monetaria no funciona y que no funcionaría nunca jamás al margen de un mercado de valores fuerte. Y el señor Paveliza dijo que la política monetaria en el año pasado tuvo un resultado adverso por una devaluación del peso. Bueno, pero ahí está, 7 meses antes se lo advertimos al gobierno y al Banco Central. Y en ese momento la inflación eran 3.74 y ahora son la inflación 6.23, ahora que ahora se pierde más. Colócame el número 26.2, señor director, porque ahora estamos perdiendo más en la inflación. Es más crítico ahora. Ahora, si de 3.74 que era en septiembre, cuando nosotros advertimos eso al gobierno, 6.23 menos 3.74, estamos hablando de 2.49. Entonces, 1 millón de pesos por 2.49, estamos hablando que eso hay que agregarle por 2.49%, hay que agregarle 24.900 pesos más de pérdida, más 86.900, entonces usted pierde ahora 111.800 pesos en el año de su dinero. Y se lo advertimos al gobierno y al Banco Central eso. No funciona. Allá lo está ratificando el señor Paveliza, que corrobora este programa, lo que dijimos hace 7 meses, septiembre del año pasado, ese programa. Entonces, estamos diciéndoselo toda la semana, que esto es sí o sí. Esto no es Luis Fernando García, es un sistema. Y que la bolsa nos permite eso, y que para ver eso necesitamos la cultura bursátil, y que para hablar de economía necesitamos la bolsa. Colócame la número 27, señor director, para que veamos el ciclo económico, cómo funciona la bolsa y cómo funciona la economía real mundial a través de la bolsa. El ciclo económico, ahí lo vemos, es una serie de fases por las que pasa la economía y que sucede en orden hasta que la fase final, en el que el ciclo económico comienza de nuevo, se repite. Ahí lo vemos, expansión, recuperación, auge, recesión y depresión, y en el tiempo se produce un nuevo ciclo. Ahora bien, dice ahí, técnicamente hablando de su definición, es una serie de fases por lo que pasa la economía y que sucede en orden hasta llegar al final en la que el ciclo se repite. ¿Y cuáles son esas fases, señor director? Colócame la número 28 para que veamos esas fases. ¿Cuáles son? Esas fases que interfieren los mercados, los instrumentos de lo financiero. En la bolsa, ahí las vemos la fase. Entonces ahí vemos todos los mercados, los bonos, las acciones y la inflación sensitiva a la compra, los mercados sensitivos a la inflación. Entonces esas etapas de la economía de expansión y contracción, los instrumentos financieros y la bolsa nos dice a nosotros en qué posición estamos. Entonces eso le dice al gobierno y al Banco Central cuáles son las medidas correctas que debe de tomar, dependiendo de qué posición esté cada país, porque cada país es independiente. Ahí dice buy bonds, cuando comienza la contracción, buy bonds, entonces dice buy stock, cuando estamos ya en la parte más crítica, y buy inflation sensitive, aquellos mercados que son sensitivos a la inflación. Viene la economía expansión, viene sell bonds, sell stocks, en sell los mercados sensitivos a la inflación. Y colócame la última, señor director, para que veamos entonces cómo se comporta la economía mundial y de cada país en el ciclo de la bolsa. Y cómo tenemos que interpretar esto. Ahí los vemos. Es una montaña rusa y no todos los países entran en recesión al mismo tiempo. No todos los países entran en contracción al mismo tiempo. Pero nosotros necesitamos profesionales en bolsa que puedan identificar el ciclo nuestro y decirle al gobierno y al Banco Central en qué posición está nuestra economía para que las medidas se tomen en la dirección correcta de la bolsa. Mientras esto no sea así, la política monetaria y fiscal no será tomada correctamente de acuerdo a los mercados. Y ahí tenemos la prueba y la muestra. Y no aguanta un debate esto. 7 meses de anticipación. Le dijimos lo que iba a pasar hoy. Entonces, para eso es la bolsa, para eso es esta información. Y qué bueno que nosotros se lo estamos diciendo. Entonces, nuestros gobiernos, nuestros representantes necesitan conocer esto para que nuestro país pueda desarrollarse y para que podamos tener mañana un país desarrollado y con una economía saneada y un país rico. Necesitamos 3 cosas y las decimos toda la semana.
un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye, hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó